Para ayudarnos a entender esta nueva coyuntura, he invitado a Olga Lucía Lozano desde Budapest. Nos acompaña hoy, ex viceministra de Comercio Exterior, negociadora y consultora internacional. Gracias, Olga Lucía. Usted por allá, cuéntenos cómo se analiza esta crisis que atraviesan esos dos países y muy bienvenida a Una Mirada al Mundo. María Emma, mil gracias por la invitación. Pues aunque aquí ya está la primavera, es muy difícil mantenerse optimista de lo que está pasando entre Colombia y Ecuador. Me parece que de alguna forma estamos rompiendo unos acuerdos que habíamos logrado desde la década de los 90 y era tener una institucionalidad. Usted hablaba de la comunidad andina y precisamente era la Comunidad Andina y el Tribunal Andino de Justicia el que iba a ser el árbitro entre las diferencias que surgieran entre nuestros dos países. Pero usted Así cree, que es una situación muy compleja. Olga Lucía, ¿usted cree que este desenlace, el comienzo del año, cuando es Noboa el que declara que generará un 30% de aranceles a los productos colombianos, nace un poco inspirado por el presidente Trump, esa política arancelaria, ese escudo de las Américas? ¿Es un tema ideológico, Olga Lucía? Sí creo, Mariama, yo creo que de alguna forma, acordémonos que esto surge en Davos, en un contexto donde se anuncia que el presidente no acaba de tener una reunión con el presidente de los Estados Unidos, y me parece que ya llevamos desde el 2017 en una escalada de Estados Unidos cuestionando los principios básicos del comercio internacional, como es el incremento de los aranceles. Sí, pero en esta coyuntura de este nuevo gobierno, este segundo mandato de Trump, ¿cree que Noboa como que se está inspirando en esa derechización de América Latina, inspirándose en Trump? Parecería que lo que hay es una imitación del que peor se porta en la clase, por decirlo de alguna forma coloquial, y Ecuador quisiera decir, si Estados Unidos soluciona sus problemas con China y con el mundo con aranceles, Ecuador lo puede hacer con Colombia con aranceles. Claro. Usted habla de la China. ¿Por qué no analizamos cómo ese segundo elemento tan importante en el escudo de las Américas, ahí los estamos viendo a todos los presidentes que acompañaron a Trump ahí en Doral, en su campo de golf hace un mes ya? Eh, ¿Qué papel juega China? Trump quisiera que fuera menor, pero en Ecuador ha sido muy importante su inversión en infraestructura y en otros frentes tecnológicos también, ¿cierto, vice? Sí, señora, yo creo, Mariama, que lo que pasa es que China ingresa a la Organización Mundial de Comercio, acordémonos, en el 2001. Entonces, entra a digamos, a jugar en una cancha con una regla. Y todo el mundo pensó que esas reglas harían que China cambiara su orientación de no economía de mercado. No se logró eso y entonces Estados Unidos ha reaccionado a nivel multilateral diciendo, si yo no lo logré en la Organización Mundial de Comercio, voy a explotar ese sistema, estas leyes, y voy a empezar a actuar unilateralmente. Y eso es lo que viene haciendo desde el tema cero 2017 y ahora en la segunda administración con los aranceles a todo el mundo, con el incremento arancelario a nivel global. Tenemos dos frentes que abrió el presidente Donald Trump con ese escudo de las Américas. Uno es, por supuesto, el tema de orden público, el tema de los grupos transnacionales organizados, que él ya llama terroristas y que hemos visto recientemente que han invadido de verdad Ecuador, pues ya no es solo el problema de Colombia, sino también ecuatoriano y de otras zonas. Y por otra parte, el segundo tema es la China. Si vamos a la China, ¿es posible que América Latina, que países como Colombia que tienen el metro, o como Perú que tiene el puerto de Shanghái, o el propio Ecuador, evite o disminuya la inversión china en su país, en estos países? Yo creo que no, que
disminuya la inversión china, pero sí creo que un país como Colombia ha actuado con mucha cautela. Acordémonos las licitaciones del espectro en materia de tecnología en Colombia, etcétera. Colombia, a diferencia del resto de América Latina, y estoy hablando de Perú, de Ecuador, de Chile, de Brasil, Colombia ha sido, podríamos catalogarlo como tal vez el más tímido en abrirle sus puertas a la China. Sin embargo, es una realidad. Tenemos, como usted menciona, el metro en Bogotá, Ujú. pero creo que cada vez se van a mezclar más dos temas que antes trataban de ir paralelo y es el político y el comercial. Pero creo que cada vez con lo que está haciendo Estados Unidos y con el complejo escenario internacional, vamos a tener más conexiones entre la política internacional y la política comercial. Claro. Y por otro lado tenemos a la Comunidad Andina de Naciones que evidentemente como que no ha podido actuar. Usted que fue viceministra de Comercio Exterior de Colombia y conoce estas organizaciones, ¿se han venido debilitando los organismos multilaterales como la CAN o la ONU o la OEA, pero en este caso la Comunidad Andina de Naciones, que tenía, como usted bien dice, esa responsabilidad? Sí, hay un debilitamiento, pero en el fondo también tenemos que los países, tanto Ecuador como Colombia, acudieron a la comunidad andina en Lima y le dijeron, mire lo que está haciendo mi vecino. Entonces, si bien han actuado unilateralmente, todavía hay un resquicio de respeto institucional y le han preguntado a la comunidad andina, ambos países, por favor, vaya y ponga orden. Ecuador le ha dicho, organice a los colombianos y Colombia también le ha dicho, evalúe lo que hizo Ecuador y catalóguelo como un gravamen, es decir, como una violación a nuestros compromisos. Así que yo, como usted decía al inicio del programa, hay una esperanza en que en unas 2 semanas haya un pronunciamiento de la comunidad andina en Lima y allá digan el movimiento arancelario de Ecuador es o no compatible con sus compromisos en la comunidad andina y como Ecuador hizo lo mismo con Colombia, también la comunidad andina diga el arancel que está aplicando Colombia a los productos ecuatorianos es o no compatible. Pues Olga Lucía Lozano, aquí como ex viceministra de Comercio Exterior, vemos que este 2026 está marcado por una grave crisis entre Ecuador y Colombia y la imposición de aranceles por parte de Noboa, Daniel Noboa, su presidente, a inicios de este año, y la respuesta igualmente fuerte de Gustavo Petro y la cancelación, lo que podríamos llamar eso que nos han dicho que vendrá en un par de semanas de la Comunidad Andina de Naciones, son apenas un reflejo de esta coyuntura. Con Olga Lucía Lozano, experta en comercio internacional, seguiremos aquí en Una Mirada al Mundo evaluando esta situación.